¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que me estén viendo. Les doy la bienvenida una vez más a otra entrega, a otro video de este canal. Antes de empezar propiamente con los análisis que tengo para este video, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que durante todo este tiempo han estado suscribiéndose, han estado compartiendo este material y que los han estado viendo y analizando cada uno de mis videos. Realmente se agradece todo el apoyo que ustedes están dándome y a este canal también, porque son análisis que realmente llevan mucho tiempo para hacer y mucha dedicación, pero por sobre todo a mí me gusta mucho hacerlos y más aún me gusta compartirlos para que ustedes también se permitan a sí mismos dudar. Esa es la clave, la duda, que es la que nos impulsa, que es la que nos lleva a leer y a comprobar por nosotros mismos las verdades y por otro lado también las mentiras y las contradicciones que tenemos en la Biblia que tenemos hoy en día, que lamentablemente no es la original, no son los escritos originales. Así que bueno, habiendo terminado con este paréntesis, lo cierro y empecemos ya propiamente con los análisis. El día de hoy, como ya habrán visto en el video, les traigo dos análisis. El primero va a ser concerniente a la fecha en la que realmente nació Yeshua y la fecha o las fechas posibles en las que realmente murió Yeshua y por consiguiente su edad. Y por otro lado, el segundo análisis y no menos importante es que comprobaremos si realmente María, la madre carnal de Jesús, fue o no fue virgen y por consiguiente comprobaremos si José, el carpintero, fue el padre carnal de Yeshua o no lo fue. Sin más preámbulos, comencemos entonces con el primer análisis. Yeshua no nació un 25 de diciembre. En primer lugar, debemos entender que Yeshua no nació un 25 de diciembre por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos, primer dato, se habla de esa fecha. Es verdad, si nosotros leemos cualquiera de los evangelios, no encontraremos en ningún momento esa fecha. O sea, primer punto. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento. Se decidió entonces que fuera el 25 de diciembre porque era la gran fiesta de Roma, la fiesta al dios Sol. Entonces aquí vemos que no es una fecha que se ha dado al azar, una fecha arbitraria, sino que se ha juntado el supuesto nacimiento de Yeshua, falso, con la fiesta pagana al dios Sol. O sea, se ha camuflado esa fiesta junto con el nacimiento de Yeshua, que es la que hoy día, hasta hoy, se festeja. La iglesia bautizó como cristiana la gran festividad pagana de los romanos, recordemos, la fiesta al dios Sol. Y haciendo un paréntesis, más de uno, que seguramente habrá visto en algún momento alguna catedral, alguna iglesia católica, se habrá dado cuenta de que hay un emblema que es como un redondel que tiene rayos todo a su alrededor que claramente representa al sol y dentro les ponen las letras IHS o JHS. Justamente camuflan ese, por así decirlo, esa adoración al dios sol, porque es claramente un sol, poniéndole letras que hacen referencia a Yeshua. Por otra parte, también está la historia de Semiramis, que fue una mujer poderosa que vivió en el siglo VIII a.C., aunque otros la sitúan en el siglo XXI a.C., un margen bastante grande. Además, fue la esposa del reconocido rey Nimrod, que si no mal recordamos es el partícipe de la conocida historia que está en la Biblia de la Torre de Babel. Después de que Nimrod murió descuartizado por animales y su cuerpo fue encontrado bajo un árbol, recordemos esto, bajo un árbol, Semiramis quedó encinta de Tamuz, que no era hijo de su unión con Nimrod, sino que fue hijo producto de una unión sexual con un sacerdote de uno de los templos. Tamuz nació un 25 de diciembre, otra vez la misma fecha, y la reina decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser. De esta manera, Semiramis
fue quien inventó la idea de que cada 25 de diciembre Nimrod visitaba la ciudad viniendo en espíritu en un frondoso árbol, porque recordemos que fue encontrado bajo un árbol, al cual adoraban con diferentes artificios brillantes que simbolizaban al sol, acá también está la adoración al sol, y cuyo propósito era hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera productiva. ¿Cuál es el adorno principal por excelencia que en la mayoría de las casas se pone en estas festividades, en Navidad? Así es, un árbol decorado, así tal cual como pasaba en la época de Semiramis y Tamuz, y se le coloca en la punta del todo una estrella que representa también la adoración al sol. Algunas iglesias del este del Imperio Romano comenzaron a adoptar la práctica de celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Yeshua. En Constantinopla, por ejemplo, se comenzó a celebrar el 25 de diciembre en el año 380 después de Cristo. En Antioquía en el 386, en Alejandría en el 432 después de Cristo y en Jerusalén un siglo después, en el 532. El pastor uruguayo Alex Donnelly afirma que la forma de la Navidad actual comenzó a celebrarse en el siglo XIX. Para ese entonces se retomó la costumbre del árbol de Navidad alemán, que a su vez recuerda el usado por Semiramis, cuya popularidad invadió Europa hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, haciendo un breve resumen de todo lo que leímos ahora, como una primera parte, porque ahora van a ver que viene lo mejor, vemos que se puso a la fecha de Yeshua, supuestamente que nació en esa fecha, como el 25 de diciembre, que oculta la festividad pagana del dios Sol, al que adoraban los romanos, y también la muerte de Nimrod y la adoración a Tamuz como si fuera el hijo, por así decirlo, por la reencarnación de Nimrod. Y también está la adoración al dios Sol. Y como otro detalle más, las estatuas que vemos hoy día en las iglesias de supuestamente María sosteniendo a su hijo, en realidad estas estatuas son la copia mejorada o transformada, modificada es la palabra, de las estatuas que se hacían en honor a Semiramis con su hijo Tamuz en brazos. Por eso nada es lo que nos contaron. Ahora vayamos más allá. Yeshua no murió a los 33 años de edad, como se dice popularmente. Antes de comenzar con el análisis de cuándo murió Yeshua, debemos hablar de Dionisio el Exiguo. Dicho personaje fue el responsable, por órdenes del Papa Juan I, del cálculo de la fecha del nacimiento de Yeshua, siendo Dionisio un experto en cálculos astronómicos. Los cálculos de Dionisio le llevaron a una fecha coincidente con los últimos días del año 753, en este caso desde la fundación de Roma, o sea, teniendo en cuenta el calendario que utilizaban los romanos en aquella época. Entonces recordemos, supuestamente, según Dionisio, nació en los últimos días del año 753 del calendario romano. Se decidió que el día impuesto fuera el 25 de diciembre, como ya mencionamos, porque era la gran fiesta de Roma al dios Sol, en honor al Sol. La Iglesia bautizó como cristiana la gran festividad pagana de los romanos. Por tanto, la fecha del supuesto nacimiento de Yeshua queda como el 25 de diciembre del año 753 del Ab Urbe Condita, que es desde la fundación de Roma. Pero para saber si esta fecha es cierta, debemos retroceder en la historia hasta un personaje famoso, el rey Herodes el Grande, padre del conocidísimo Herodes Antipas. Este personaje es conocido por muchos cristianos por la recordada matanza de los inocentes. Recordemos, aparece en los evangelios de la Biblia. Llevada a cabo por el miedo de Herodes el Grande a ser destronado por el futuro Mesías, haciendo referencia a Yeshua. Pero aquí el detalle, y presten mucha atención a esto. Tengan en cuenta el año que mencionamos hasta el 753. Pero aquí el detalle. Herodes el Grande falleció en el año 749, o sea, antes, según el calendario romano de la época, que equivale al año -4 antes de Cristo. Por consiguiente, esto significa que Yeshua ya había nacido.
Pues fue lógicamente antes de morir que el rey decretó la matanza de los inocentes. De hecho, para ser más precisos, podemos ubicar el nacimiento de Yeshua entre el año -5 y -6 a.C., teniendo Yeshua entre 1 y 2 años de edad. ¿Por qué? Pues en la Biblia, que voy a poner la cita, se dice que el rey Herodes mandó a matar, a asesinar a los menores de 2 años, o sea, de 2 años para abajo. Y si en el año -4 el rey Herodes el Grande había muerto, por consiguiente, como ya hemos leído, por lógica, el rey decretó previamente la matanza a los inocentes y Yeshua tenía entonces entre -5 y -6 años de edad, sumando entonces a lo que nosotros interpretamos hoy como el año cero de nuestra era, ya tenía entre 5 y 6 años. Ahora bien, para saber cuándo murió y a qué edad, debemos tener en cuenta varios factores. Primero, sabemos que murió en los inicios del Pesaj, Pascua judía, siendo ese día el 14 de Nisan, primer mes del calendario judío. Segundo, sabemos también que murió un viernes, pues en los evangelios de la Biblia como Marcos 15:42 y Lucas 23 del 50 al 54, se menciona que retiraron el cuerpo de la cruz para sepultarlo instantes antes del día de reposo, Shabbat. Y por último, se sabe que fue un día de luna llena, pues el Pesaj tiene inicio siempre en las noches de luna llena después del denominado equinoccio vernal. Estas condiciones las reúnen dos fechas. La primera, el 7 de abril del año 30 de nuestra era, con lo cual su edad de fallecimiento sería, recordemos, 6 años más de lo que supuestamente tenía, por tanto aproximadamente 36 años. La otra fecha posible es el 3 de abril del año 33 de nuestra era, lo cual Yeshua hubiera muerto aproximadamente con 39 años de edad. Como es difícil saber cuál de estas dos opciones es la correcta, debemos apelar al simbolismo y la numerología. Y ahora presten demasiada atención porque esto es crucial. Como ya se sabrá, el número 6, presente en la denominada marca de la bestia 666, es el número que hace referencia a Satanás, que por su traducción quiere decir contrario. Por consiguiente, el número 6, representando al contrario, por así decirlo, a Satanás, es el número 9, pero al revés. Si lo vemos al contrario, es el mismo número, solamente que dado vuelta, o sea, caído. Si sumamos, en este caso, la primera opción como la verdadera edad de Yeshua, o sea, la opción de que murió a los 36 años, y sumamos los números por separado, o sea, 3 más 6, nos da un total de 9. Y para ponerlo, que lo voy a poner en pantalla para que me entiendan mejor, veamos, el 6, ¿verdad? Es como si fuera un palito, ¿no?, que va hacia abajo, y un círculo que es el mundo, que representaría como este mundo, no la Tierra, o sea, como la caída del mundo. Pues, ¿qué pasa? El diablo es aquel que nos pierde, aquel que nos hace involucionar, aquel que nos aleja del Padre. Por otro lado, vemos a Yeshua en este caso representado, por así decirlo, con el 9. El 9 vemos que es en este caso un palito que sube hacia arriba y un redondel que representaría a este mundo. Él es el que nos hace reunirnos nuevamente con el Padre, es el que nos hace ascender en conocimiento, el que nos acerca al Padre. Por eso el 6 en este caso representaría al contrario, y la numerología determina que Yeshua falleció a los 36 años, y ahora veremos que no es solamente por la edad, sino que esta edad establece como base que falleció en el año 30 de nuestra era, habiendo nacido por consiguiente en el año -6 a.C. Pero aún hay más, pues el año -6 de nuestra era, en el calendario judío, representa el año 3753, que sumando los números que componen dicha cifra por separado, o sea 3 más 7 más 5 más 3, nos da un total de 18. Y ahora, sumando por separado los dos números, 1 más 8, nos da nuevamente un total de 9. Y si esto pudiera parecer una simple casualidad, vamos ahora al año según el calendario romano de la época. El año -6 a.C.,
y el año 3753 del calendario judío representan el año 747 del calendario romano de la época. Vamos a descomponer otra vez el número y vamos a sumar uno por uno. 7 más 4 más 7 nos da un total de 18, dando por resultado nuevamente 1 más 8, otra vez 9. Vemos que Yeshua, hasta en la época en la que vino y la edad en la que fue crucificado, nos habla a través de la simbología numérica. Pues al contrario de Satanás, que representa contrariedad e involución, el número 6, Yeshua representa ascensión, número 9. Ahora, no estoy diciendo que el número 6 está maldito y el 9 está bendito. No. Estoy diciendo simplemente que Yeshua nos ha dejado muchas pistas, no solamente a través de sus dichos y de sus acciones, sino incluso hasta en la fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Esto es increíble. Entonces ya hemos, por así decirlo, desarmado, desbaratado la edad que se ha popularizado de que supuestamente falleció a los 33. Por otro lado, no solamente podríamos pensar que es un error de Dionisio el Exiguo, que sí se podría pensar eso, sino que también hay un detalle muy particular. Los masones tienen como niveles, ¿no? Tienen varios grados. Y el mayor grado al que puede llegar un masón dentro de las logias es el grado 33. Por consiguiente, están relacionando todas las cosas malas a Yeshua sin que la gente realmente lo sepa. Vamos ahora al segundo análisis, y no por eso menos importante, que es José, el carpintero, sí fue el padre carnal de Yeshua. Podemos apreciar que en los evangelios de Marcos y Lucas, escritos en la Biblia, narran la supuesta virginidad de María concerniente a la concepción de Yeshua. Leamos entonces, en Lucas 1, 26 al 31 encontramos que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, vemos que hace referencia a que era virgen. Vamos también a Mateo 1, del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo, supuestamente, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, vemos que dice antes de que se juntasen, por lo tanto, declara nuevamente que era supuestamente virgen. Vayamos también a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, haciendo supuestamente referencia al Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero para saber lo que en verdad dice en estas citas, o sea, en el idioma original, tendremos que ir al idioma en que fueron escritas dichas citas. El hebreo era utilizado para los escritos sagrados de los judíos. Donde hoy día vemos la palabra virgen, recordemos las citas, allí realmente se encuentra la palabra ja o a alma. Se las dejaré escritas en hebreo también. Dicha palabra no significa virgen. Significa joven muchacha o joven mujer. Fue tiempo más tarde cuando se tradujeron las escrituras del hebreo al griego, en donde se comenzó a utilizar la palabra partenos, que partenos en griego sí significa virgen. Pero la palabra original no significaba virgen, significaba joven mujer. Tanto en el pasaje de Isaías 7:14 como en Lucas 1, 26 al 31 y Mateos del 1, del 18 al 20. ¿Y qué quiero decir con esto? En primer lugar, que ya hemos visto, nos hemos dado cuenta, hemos comprobado que María en realidad no era virgen, sino que era una joven muchacha. No por ser una joven muchacha o una joven mujer tiene de por sí que ser virgen. De hecho, si estudiamos un poco de historia y vamos a los tiempos de la Palestina de Cristo, el promedio de edad era entre los 45 y los 50 años hasta los que un hombre o una mujer vivía. Por tanto, era muy común en la época, más en el prototipo de esa sociedad, que a partir de los 12 años, cuando la mujer entraba en la pubertad,
se casaba, por así decirlo, o le hacían casar los familiares con otra persona, ¿no? Para, por así decirlo, asegurar su futuro. Pero en ningún texto original menciona que María fuera virgen. Por consiguiente, María tuvo relaciones con José y el cuerpo en la carne, carnal, realmente sí fue de la unión entre José y María. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido de gran revelación, de gran ayuda para entender estos temas que quizá en algún momento los han querido estudiar o analizar y no han podido llegar a una respuesta lógica o coherente. Agradezco nuevamente el apoyo increíble que dan a este canal y estén atentos porque dentro de poco también subiré otro informe muy interesante. Hasta pronto.